Este es un hilo de la congresista Mafe Carrascal en enero de 2019 en el que resume lo que dijeron los testigos de Odebrecht desde Brasil. El 21 de enero, Luis Bueno Jr., expresidente de Odebrecht, fue la primera persona en rendir testimonio ante las autoridades brasileras y dijo que cuando llegó a Colombia como encargado de encontrar contratos de obras públicas para Odebrecht, solicitó una reunión en el Ministerio de Transporte y fue allí donde conoció al ex viceministro Gabriel García Morales, quien fue el primer capturado y condenado por el pago de sobornos de Odebrecht, pues habría recibido unos 6.5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol en 2008. La única persona que tenía poder para adjudicar la Ruta del Sol era el doctor Gabriel Ignacio García Morales. Según Carrascal, este fue el plan para adjudicarle el proyecto a Odebrecht. Ellos, Bueno Jr. y José Elías Melo, empezaron a tener unas reuniones en un apartamento en el norte de Bogotá, a nombre del del empresario Juan Manuel Barraza. En este apartamento el objetivo de las reuniones era que el ex viceministro asesorara a Bueno Jr. para que Odebrecht se presentara a la licitación con todas las cosas y las reglas de los pliegos completamente claras y pudieran de alguna manera favorecerlo. Otra de las misiones del señor ex viceministro era de alguna manera sabotear a los otros proponentes de la licitación. Pero allí no acaba todo. El primer testigo de Odebrecht aseguró que una coima se movió en Colombia a través del Banco de Bogotá del Grupo Aval para favorecer la adjudicación de la Ruta del Sol 2. El segundo testigo fue Luis Mameri, ex vicepresidente para Latinoamérica y Angola de Odebrecht, quien, ojo, habló sobre el ajuste de cuentas entre Corfi Colombiana y Odebrecht para el pago de una coima y de una reunión entre Luis Carlos Sarmiento y Marcelo Odebrecht. Recordemos que Corfi Colombiana pertenece al Grupo Aval, de quien es dueño Sarmiento Angulo. El tercer testigo fue Luis Darrocha Suárez, quien dijo haber hecho las transacciones del dinero de la coima que terminó siendo blanqueado en Panamá por una empresa offshore. La pregunta que surge es cómo ajustaron cuentas Corfi Colombiana, propiedad de Sarmiento Angulo, y Odebrecht. Crearon empresas y contratos ficticios para cobrarle a la obra de la Ruta del Sol Sector 2, es decir, al Estado, productos, insumos y servicios que nunca existieron. Es decir, que todos y cada uno de nosotros pagó esos sobornos. Y no solo así lo pagamos. Según la Fiscalía, la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, aumentó el precio de los peajes y abrió dos más en la Ruta del Sol para financiar y darle más contratos a Odebrecht, razón por la que la Fiscalía le imputará cargos en audiencia virtual. Y tal como lo dijo Gustavo Petro, la razón por la que no han sido investigados a quienes les llegaron los sobornos como Zuluaga es porque en aquel entonces el fiscal general de la Nación era el abogado de Sarmiento Angulo y también de Odebrecht, por lo que según Petro nunca hubo una investigación seria sobre este caso. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la Nación? Que fue nominado por el presidente Santos con el apoyo del expresidente Uribe para construir este manto de impunidad. Carrascal agregó que están empeñados en lavarle la cara a Sarmiento, pero es un secreto a voces que el Grupo Aval era el socio de Odebrecht. No nos metan los dedos en la boca. Acomodaron licitación con pliegos sastre y sobornaron funcionarios en sociedad. Y miren esto, en marzo de 2020 el expresidente Duque aceptó que sí tuvo conversaciones durante actos de proselitismo el año pasado con el Ñeñe Hernández y que este asistió como invitado a su posesión, pero negó que su dinero hubiera ingresado a los gastos de su campaña. A José Hernández lo conocí en los últimos 4 años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. Noticia que también compartió Carrascal, a la vez que dijo que hay evidencias y que está igual o peor que su ida al baño cuando fue a las oficinas de Odebrecht en Salvador de Bahía con Oscar Iván. Pobre, todo lo que hacen a sus espaldas. Lo de Zuluaga ya lo sabíamos, lo de Iván Duque también. Teníamos que empezar a operacionalizar los pagos al doctor Gabriel Ignacio García Morales, una persona de Brasil que se llama Luis Eduardo Soares viajó a Colombia para empezar a operacionalizar los pagos.
Bueno, negó que Odebrecht hubiese pagado coimas para la adjudicación de Ruta del Sol, pero les dijo a los magistrados que el principal escollo fue sacar adelante un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte, el cual le congelaba impuestos a la empresa brasilera por 13 años. Tema que, según Bueno, fue manejado por Yesid Arocha, asesor jurídico de Odebrecht, con el detenido Otto Bula. Deleguei al Dr. Yesid tratar ese tema con el Dr. Otto Bula. El contrato fue firmado finalmente en 2012, luego de un cambio de opinión en el ministerio que se había negado a firmarlo un año atrás.